últimos minutos les aclaro que hoy no va a estar Rubén Giovannini ni va a estar en el programa porque está participando de una charla, un plenario que hay de la tercera edad en la ciudad de La Plata. Y eso iba a comenzar aproximadamente a las 18:30. Mañana se reintegrará, estará junto con todos ustedes. Pero me pidió expresamente que les mande un agradecimiento especial a todos los que participaron hoy de la marcha, que fue multitudinaria, que hubo muchísimas personas, donde tuvo muy buena acogida, incluso esta circular que estuvieron mandando. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Los jubilados estamos privados de justicia y la Corte no hace nada. Esto se distribuyó hoy en la marcha, ¿sí? Y bueno, tuvo mucha aceptación. Me parece bien. No estuvo usted la de hoy. No, pero la próxima no me la pierdo. Continuamos. Estamos emotivos. Ahora vamos a hacer un poquito de historia argentina. Vamos a hablar del doctor Francisco Muñiz. Sí, yo me acordé de Francisco Muñiz porque justo hablaron de Montegrande. Uh-huh. Y nació él nació en Montegrande. Exactamente. Nació el 21 de diciembre de 1795 en Montegrande. Muñiz fue médico y militar a la vez. Participó en las invasiones inglesas. Se alistó como cadete. Imagínate, tenía muy poca edad porque tenía del 95 al 1806 tenía 11 o 12 años. Pero se alistó como cadete en el regimiento de andaluces, incluso fue herido en el... Uh-huh. Después, en 1812, Cosme Argerich funda el Instituto Médico Militar, al que después ingresa Francisco Muñiz, y recibe ahí, no era título de médico, no sé exactamente, pero en 1822 se gradúa como médico en ese instituto, aunque no tenían ese título. Claro, mejor dicho, en 1821 se funda la UBA y ahí ingresa Muñiz y recibe un título que no sé si es exacta, creo que no es el mismo el que actualmente es el médico, que el actual. En cambio se recibe hace el doctorado, más tarde presenta una tesis en 1844, que tenía casi 50 años, presenta la tesis de doctorado en medicina y obtiene el verdadero título. En la guerra de Brasil actúa como teniente coronel, incluso está en la batalla de Ituzaingó. Después se dedica a la ciencia y es conocido paleontólogo. Descubre restos fósiles de caballos, de incluso un tigre fósil que ya no existía más, del megaterio, que es un fósil muy interesante que otro día puedo. Y después en 1841 descubre en la ubre de las vacas descubre el cowpox, que es como una bacteria que se formaba en la ubre de las vacas, que a partir de la cual se hace la vacuna antivariólica. Ajá. Entonces empieza a fabricar, se empieza a difundir la vacunación antivariólica en Buenos Aires. Y finalmente, participa también en Caseros, en la batalla de Caseros, como médico. Y después tiene una gran participación, a pesar de que estaba retirado durante la epidemia de fiebre amarilla. Incluso él estaba retirado en Morón, ya no digamos como que no ejercía la medicina, pero estaba retirado en Morón, pero empieza a participar en la lucha contra la fiebre amarilla. Incluso a un pariente de él que contrajo una enfermedad lo acoge, digamos, en la casa, y se contagia, el muchacho muere y él él se contagia la fiebre amarilla
y muere el 8 de abril de 1871, o sea, el día de ayer. Ayer fue el aniversario. Fue el aniversario. Volvemos, incluso en Monte Grande, estamos como tentados, donde él nació, tenemos el colegio que se llama Muñiz. Y hay un hospital. Exactamente. Acá. Bueno, sí, ese es el de infectología. Ahora vos fíjate que él se recibe, hace la tesis de doctorado en la época de Rosas, que dicen que no había educación y todo. Traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Vamos a contar a la audiencia que estábamos tentados, no podíamos seguir, por eso tuvimos que cortar, pero ahora vamos a finalizar con Muñiz. En realidad estábamos tentados, antes habíamos estado hablando del nuevo libro. Tenés un nuevo libro, sí. Exactamente. Después vamos a contar una anécdota de ese libro, que me la contó previamente y bueno, y por eso nos reímos. Pero bueno, vamos a terminar entonces con Muñiz. ¿Tuvo en la época de Rosas? Yo lo que me refería, que en la época de Rosas, que todos dicen que no hubo, como que fue una época de oscurantismo, de falta de educación y todo, no es cierto, porque casi todos los hospitales que hay en Buenos Aires, o muchos de ellos, eran médicos que actuaron en la época de Rosas, por ejemplo Argerich. Y fue donde se difundió todo el tema de vacunación y todo eso, claro. Incluso Rosas vacunó hasta los indios. Hasta los indios. Fíjate que en Norteamérica, cuando había un brote de viruela, juntaban las mantas y se las regalaban a los indios para infectarlos, y mientras Rosas acá los vacunaba exactamente, para que no se contagiaran. Bueno, entonces el recuerdo de Francisco Muñiz. En el libro mío de Juan Manuel de Rosas sobre verdades pongo hay una reseña. Una reseña de la vacuna antivariólica que aplicó que impulsa Francisco Muñiz y que aplicó Rosas. Claro. Muy bien. Los libros suyos, que por ahora son 4, pero no van a ser 5 próximamente. Sí, en realidad tengo 2 preparados. Hay uno que es de anécdotas. Todas son anécdotas referidas al campo, fundamentalmente. Al campo, al pueblo, que hay muchas historias que se van perdiendo y me da pena, digamos, que se pierdan, porque se transmiten a veces verbalmente entre la misma generación o la siguiente y después se pierde. Y hay personajes de pueblo muy interesantes. De pueblo y no de pueblo, cuento algunas del colegio, ya recibido cuando trabajaba, así que hacía trabajo de campaña. Así que lo tenía preparado hacía bastante. ¿Tiene el título ya ese libro? ¿O todavía sí, no? Historias de la Pampa. Historias de la Pampa. Historias de la Pampa. Fundamentalmente, la mayoría son con respecto al pueblo suyo, que es de La Pampa. De Catriló. De Catriló, exactamente, y los personajes que había. Catriló, de Lonquimay, algunos. Incluso, vos sabés que a raíz de... Yo algunos artículos de eso los tengo publicados en la página. Y ahí cuento la historia de varias anécdotas de un paisano yeti, que era muy interesante. Era como don verídico. Yo creo que a veces lo veía al tipo y digo, la Andresina se lo sacó a incluso me llamó después el hijo de este yeti y ¿Vive todavía me agradeció. Este hombre? Yeti no, falleció. Era de 1911 era nacido. Uh-huh. Era más o menos de la edad de mi padre, un poco mayor todavía. De la edad de Nelly Omar. Sí. Y era un tipo de lo más pícaro. Por ejemplo, te cuento una cortita. En esa época se hacían en los pueblos, se hacían ferias, que era
¿qué era la feria? De los remates de Hacienda. Ujú. Entonces en Lonquimay todos los días, todos los 15 de cada mes había una feria, y se hacía un almuerzo antes de la feria. Y el paisano estaba, porque era el capataz de la feria, y el encargado general de la feria era un gallego bastante chinchudo, así de mal carácter. Y entonces se había comprado en esa época, todos los 15 de cada mes se juntaban y se hacían una rueda de cuentos y todo muy buena. Y entonces contaban que el encargado de la feria se había comprado un Rambler. Claro, le quedaba un poco, era un coche medio ancho, entonces le quedaba un poco ajustado el garage. Entonces, un día que andaba por el pueblo así, pasa por lo de Yeti y dice: che, Pedro, mañana tenemos que ir a Talíbar Roca a revisar una hacienda. Dice: porque no me acompañás. Bueno, vamos. Dice: andate a la madrugada y así salimos bien temprano. Entonces, claro, llegó de noche a la casa, le golpea las manos. Dice: ya voy, le dice. Entonces se sube al auto, abrió las puertas de garaje, se sube al auto y le dice: indicame, dice, porque es medio ancho el auto. Entonces empezó a retroceder y decía: voy bien, Pedro. Dice: sale raspando, le dice. Entonces seguía retrocediendo, dice: voy bien, dice: sale raspando. Y bueno, se fueron. Cuando llegaron a Talíbar Roca ya había amanecido. Y se baja el dueño del auto, ve todo un rayón en el auto de punta a punta y dice: pero Pedro, dice, ¿qué me hiciste? ¿Qué me indicaste? Te dije que me indicara. Te dije que salía raspando. Ese era Don Yeti. Muy bien, esa anécdota va a estar contada en el libro. Sí, tengo otras muy, muy buenas en el... Bueno,